¿Qué conexiones tienen las nubes en la Biblia con los antiguos relatos de deidades y profetas? Descubre cómo estos símbolos revelan más de lo que parece. Desde la destrucción de la Biblioteca de Alejandría hasta el Índice de Libros Prohibidos, ¿cómo han moldeado los poderosos nuestro entendimiento histórico? Descubre junto a Mauro Biglino los secretos ocultos que nos han sido vedados durante tanto tiempo. Sumérgete en un viaje fascinante hacia la verdad detrás de estos temas intrigantes. Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal, Mundo Caballo de Troya. Continuando con la serie de videos con Mauro Biglino, queremos agradecer a Elizabeth Soro, la manager de Mauro Biglino, por otorgarnos los permisos para difundir en español estas valiosas charlas de Biglino a nuestros suscriptores. Y sin más dilación, los dejamos con Mauro Biglino. A modo de breve recordatorio, recordemos que el término Elohim y el término Theoi para los griegos, cuando se traducen al italiano, siempre se rinden con indicaciones funcionales, aunque, como dije en los videos anteriores, desafortunadamente el término Theoi luego se transformó en un sustantivo, es decir, con la adición del artículo se convirtió en un nombre. En realidad, indicaba las funciones de los Theoi y por lo tanto ya las hemos mencionado y no las repetiré, pero lo importante es tener claro este concepto. Dije que comenzaría con Heródoto. Hay una afirmación que hace en el segundo libro de las historias, una afirmación muy importante que en mi opinión recuerda los estudios o, en cualquier caso, la situación en la que se insertaron los estudios de ese sacerdote fenicio Sanchuniathon del que hablamos más. Es decir, ese sacerdote fenicio que había descubierto los engaños de los sacerdotes egipcios, que ocultaban la realidad al pueblo, una realidad cruda que el pueblo no debía conocer, y la ocultaban cubriéndola con alegorías, simbolismos, como hemos leído, incluso inventando la categoría del misterio. Aquí, poco a poco, por así decirlo, a medida que pasa el tiempo, estoy seguro de que terminaremos liberándonos de este tipo de condicionamientos que han durado siglos y que sirven precisamente para mantener bajo control el conocimiento del pasado. Luego Heródoto en el segundo libro de las historias escribe: «Esta es la historia que me contaron». Habla de los sacerdotes egipcios, sobre los niños y su forma de vida. Pero también escuché otras cosas en Menfis, donde se celebraba el culto del dios Ptah, Hefesto para los griegos, conversando con los sacerdotes de Hefesto. Además, también fui a Tebas para comprobar las mismas cosas, queriendo saber si las narraciones estarían de acuerdo con las que me dieron en Menfis y también en Heliópolis, porque estos sacerdotes tienen la reputación de ser los más eruditos entre los egipcios en cosas antiguas. Así que aquí había esencialmente 3 divinidades y escucha atentamente. Bueno, lo que escuché de ellos con respecto a las cosas divinas, no me siento inclinado a reportarlo. En griego dice exactamente «uk emi ptotumos», lo que significa que casi no tengo el coraje, no tengo todo ese coraje para contarlas. No me siento tan ardiente, tan necesitado, tan ansioso de contarlas. Es decir, me dijeron cosas que prefiero guardar para mí. Él dice: «Excepto solo el nombre de los dioses, convencido como estoy de que sobre este tema todos los hombres saben igual, porque todos conocen el nombre de los dioses», y luego envía una especie de mensaje, y si lo menciono lo haré porque estoy obligado por la necesidad de la historia. Es decir, Heródoto dice: «He recibido toda una serie de informaciones de los sacerdotes egipcios, Menfis, Tebas, Heliópolis, pero les digo, y esto me parece un mensaje dirigido a ellos, que realmente no quiero hablar de ello. No iré más allá de los nombres de los dioses, que en cualquier caso son conocidos por todos los pueblos, por todas las personas y por lo tanto, por así decirlo, no hago daño,
Sin embargo, con respecto al resto, solo lo mencionaré si estoy obligado por las necesidades de la historia. Esto realmente me da la idea de que un historiador también escribió bajo el control, por así decirlo, de aquellos que tenían el poder sobre el conocimiento del pasado. Por otro lado, basta recordar, por ejemplo, todos los grandes reinicios culturales que se han realizado a lo largo de la historia. Por ejemplo, los incendios de las grandes bibliotecas, como la conocida Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca y el Serapeum de Alejandría después del edicto de Teodosio, que hizo del cristianismo la religión oficial. Pensemos en la destrucción de la Biblioteca de Antioquía de Ctesifonte, de la Biblioteca en India de Nalanda, si recuerdo correctamente, o de la gran Biblioteca china de Xinjiang. En resumen, aquellos que llegaron al poder lograron borrar las huellas del conocimiento ajeno para imponer su visión, que era ante todo una visión del pasado. Pensemos en el gran incendio que se hizo de los códices mayas, una pérdida verdaderamente incalculable, deseada por el obispo franciscano de Landa, quien obviamente tenía la intención de borrar todo el conocimiento de los mayas para poder reemplazarlo con dogmas, en resumen, las verdades de la teología cristiana. Pero sin pensar en los incendios que continuaron a lo largo de los siglos y que siempre fueron cometidos por quienes estaban en el poder. Pensemos, por ejemplo, en el índice de libros prohibidos que, de hecho, constituía una especie de incendio virtual en el sentido de que los libros prohibidos, digamos, no se quemaban, pero se aseguraba que permanecieran fuera del conocimiento común, del conocimiento de la gente misma, para que ese conocimiento no se difundiera. Y pensamos que el índice de libros prohibidos, que fue una elección medieval, duró hasta 1966 y se actualizó constantemente en la primera mitad de los años 1900. Así que entiendes que el deseo de incendiar, de encender fuego de diversas maneras, definitivamente aún está presente. Hay algo que quiero decirte absolutamente, así que lo escribiré. Obsequis and verum, una palabra griega y una palabra hebrea, y luego las veremos, al menos las tengo ahí como recordatorio, son realmente muy intrigantes y corresponden de manera asombrosa. Hablamos de los sacerdotes de Heliópolis, etc. Entonces quiero leerte, en relación con Homero, una curiosidad en este libro donde hablo de los etíopes de Heliodoro. Heliodoro de Emesa es un personaje sobre el cual, en verdad, se sabe bastante poco. Parece haber pertenecido a una importante familia sacerdotal dedicada al culto de Helios, por lo tanto, Heliópolis en Egipto. Emesa está situada en Siria. Su propio nombre, Heliodoro, significa regalo de Helios, es decir, regalo del sol, y por lo tanto, digamos que sabemos poco sobre él y por lo tanto, hagamos como que, pero por otro lado, es el método siempre utilizado y, repito, en toda la Biblia también hacemos como que, incluyendo los evangelios. Es decir, si expresamos con razón dudas sobre Heliodoro, debemos expresar aún mayores dudas sobre todos los autores de los llamados textos sagrados. De algunos no sabemos nada en absoluto, otros son citados, Isaías, Ezequiel, etc. Pero no se sabe cuánto de sus libros escribieron. De los evangelios sabemos que no conocemos a los autores. Hay muchos autores sobre Jesús que incluso han intentado demostrar su inexistencia con documentación histórica. Sabemos que el probós jesuita dijo que nunca sabremos lo que Jesús realmente dijo porque en su tiempo no había grabadoras y por lo tanto, incluso si tenemos algunas dudas sobre Heliodoro, estamos en perfecta buena compañía y podemos avanzar en absoluta tranquilidad, sin ningún complejo de inferioridad porque la falta de conocimiento está ahí tal como está. Entonces, ¿qué dice Heliodoro sobre Homero? Él dice: se supone que su padre era un sacerdote, pero en realidad era hijo de Hermes, cuyo padre putativo era un sacerdote. De hecho, un día, mientras su esposa celebraba un festival tradicional y dormía en el templo, el dios se unió a ella y engendró a Homero, quien llevaba una señal de esta unión promiscuo.
Desde su nacimiento, tenía un muslo cubierto por un cabello muy largo. De ahí provino el nombre que le dieron en Grecia, Homeros, es decir, el muslo. Nunca reveló su nombre y nunca mencionó ni su ciudad ni su linaje. Aquí dice que era originario de Tebas, por lo tanto, una de esas ciudades visitadas por Heródoto. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que en el contexto de la cuestión homérica, quienes han realizado estudios clásicos lo saben muy bien, en la cual se debe establecer si Homero era un personaje que realmente existió o si Homero es un personaje ficticio en el cual se han reunido toda una serie de historias orales que luego se unieron en los dos poemas, la Ilíada y la Odisea. Debo decir que, habiendo estudiado la cuestión homérica, nadie me ha explicado esto jamás. Sin embargo, aquí Heliodoro dice algo muy particular que, entre otras cosas, en lo que a mí respecta, corresponde a toda una serie de otras situaciones resultantes de intersecciones entre, por así decirlo, divinidades y humanos, y esto es muy interesante. Luego Heliodoro dice otra cosa en relación con los theoi, es decir, esos theoi de los que Heródoto dice, hablaré de ellos lo menos posible, como si dijera, no te preocupes, los mencionaré solo cuando sea estrictamente necesario. Aquí Heliodoro se refiere a un pasaje de la Ilíada en el que hay una historia muy curiosa. Se dice que Poseidón, al ver que los aqueos, es decir, los griegos, estaban sucumbiendo a los ataques de los troyanos, decide intervenir para animarlos a resistir porque corrían el riesgo de ver sus barcos completamente destruidos. Entonces se dirige a los dos Áyax, es decir, Áyax de Oileo y Áyax Telamonio, y para hacerlo, digamos, se disfraza de Calcante el adivino. Cuando da su discurso completo y luego se va, ¿qué dice el libro 13 de la Ilíada? Que Poseidón se alejó de un salto, y primero lo reconoció el rápido Áyax de Oileo, y de inmediato le dijo a Áyax, hijo de Telamón, Áyax, sí, uno de los dioses que tienen el Olimpo, pareciendo el profeta, nos impulsa a luchar por los barcos. Este no es Calcante, divino augur y profeta, las huellas de sus pies desde atrás, la forma de sus piernas fácilmente reconocí al marcharse. Los dioses se reconocen entre sí. Esta es la traducción de Rosa Calzecchi Onesti, publicada por Einaudi. Es decir, los dioses son reconocidos por las huellas que dejan y la forma de sus piernas. Esto me hizo pensar en Heliodoro, quien, digamos, si realmente pretendemos que la historia de Homero es esta, en resumen, Homero tenía al menos una pierna especial porque derivaba, por una parte de su parentesco, de un dios, y aquí dice que los dioses son reconocidos por sus piernas y las huellas que dejan. Lamentablemente no nos da indicaciones precisas aquí, pero volvamos a Heliodoro. Heliodoro cita exactamente ese pasaje, y haciendo hablar a un sacerdote egipcio, dice, ¿qué es entonces lo que distingue el andar de los dioses del caminar humano? La explicación es la siguiente. Puedes encontrar todo esto en los etíopes. Y aquí están, como para otras cosas que mencionaré, está toda la bibliografía. Los dioses se muestran en forma humana para impresionar a los hombres y de esta manera pueden esconderse de los profanos, pero no pueden escapar de los sabios. Se les puede reconocer por los ojos que siempre tienen una mirada fija y los párpados inmóviles, pero sobre todo por su andar. De hecho, avanzan con los pies juntos, sin moverlos uno tras otro, y atraviesan el aire circundante con un movimiento e ímpetu irresistible en lugar de caminar. Precisamente por esta razón, los egipcios hacen estatuas de los dioses con los pies juntos y casi fusionados. Es decir, aquí se dice, y siempre pretendemos porque, entre otras cosas, es fascinante, repito, también se pretende que la Biblia habla de Dios, así que imagina si no podemos pretender que esto es cierto. Se dice que caminaban con los pies juntos, y así vamos a ver algunas cosas que ahora tengo que buscar para ti, porque volvemos a la historia tanto de Alcino como de donde se habla de Mercurio, es decir, ya sabes, el mensajero de los dioses. Entonces Mercurio es enviado a llevar a cabo una cierta misión. Estamos en el 5º libro de la Odisea.
dijo esto. El mensajero Argifonte no era sordo. Inmediatamente bajo sus pies ató las hermosas ámbar sandalias doradas que lo llevaban sobre el mar y sobre la tierra infinita junto con el aliento del viento. Es decir, con los dos pies juntos en este sistema con el que se movía, y si de la Odisea vamos a la Ilíada, por ejemplo, ahora aquí estamos hablando de un viaje para el cual Hera se está preparando. Y en el quinto libro se dice, Hera con su brazo blanco azotó los caballos, que despegaron en un vuelo ardiente entre la tierra y el cielo estrellado. ¿Cuánto espacio de aire abarca un hombre con sus ojos sentado en una cima mirando el mar lívido? Así devoran con entusiasmo los altos caballos 93. Mientras tanto, aquí observamos una cosa, que en un instante estos caballos cubren una distancia de aproximadamente 20-25 kilómetros, que es lo que un hombre sentado en una montaña puede observar mientras mira el horizonte del mar. Entonces, ya nos da una idea de la velocidad a la que estos caballos viajaban. Luego llega cerca de Troya y cuando se detiene, se derramó mucha niebla. Pero respecto a los pies juntos hay otro asunto. Estamos acostumbrados a pensar en Mercurio, lo hemos leído antes, como el mensajero alado, como si fuera el único en usar ese sistema de movimiento que implicaba algo colocado bajo los pies, que por lo tanto los mantenía juntos y con lo que viajaba. Bueno, este sistema también lo utiliza una vez más Hera y luego otros, porque por ejemplo en el libro 14 de la Odisea Hera, partiendo nuevamente, dice: bajo sus suaves pies ató las hermosas sandalias. Y luego, ¿qué hace con estas hermosas sandalias? Salió de la cima del Olimpo de un salto, bajó a Piería, a la encantadora Ematia, se lanzó hacia las cumbres nevadas de los tracios que crían caballos, cumbres muy altas. Con sus pies no tocó la tierra, desde Athos se lanzó hacia el mar ondulado. Luego se encuentra con otra divinidad, y juntos piensan, aquí dejaron el mar y fueron sobre la tierra, bajo sus pies doblaron las copas de los bosques. Es decir, esta historia que leímos antes, en Heliodoro de las deidades representadas con los pies juntos, me parece encontrar una correspondencia muy interesante en esta forma de viajar, que era una forma de viajar que implicaba tener algo atado bajo los pies, las famosas sandalias aladas, y este algo permitía viajar rozando la superficie de la tierra, rozando la superficie del mar, rozando las copas de los árboles hasta el punto de doblarlas. Así que esta es una discusión muy interesante, en mi opinión. Y ahora continuemos con algunos conceptos importantes. Volveremos a la discusión de Altonitrenti en breve, y eso es precisamente lo que quiero hacer, porque en mi opinión es quizás la parte más interesante de todo esto. En cuanto a la nube está constantemente presente en la Biblia, está constantemente presente. Solo leo un par de pasajes donde, por ejemplo, dice que cuando Moisés fue a la tienda de la reunión, estamos en Éxodo 40, la nube cubrió la tienda de la reunión y la gloria del Señor, de la cual hablaremos, llenó la morada. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube moraba sobre ella, y así está esta nube que está constantemente presente cuando está el Kabod de Yahweh, y es la nube, si recuerdas, la que rodeaba a las naves de los feacios que vimos la última vez, que viajaban conociendo los pensamientos del hombre. No tenían necesidad de timoneles, no tenían necesidad de timón, nunca tenían miedo de perderse, viajaban en el abismo del mar a una velocidad muy alta, pero siempre rodeados por una de sus nubes. Incluso el carro de Yahweh está rodeado por una de sus nubes, y por eso he marcado, repito, solo unos pocos pasajes cortos. Dice, cuando Moisés, y aquí estamos, en Éxodo 33, cuando Moisés salió hacia la tienda, todos se levantaron y cada uno se quedó de pie a la entrada de su tienda y siguió a Moisés. Cuando Moisés entró en la tienda, la nube descendió y se quedó a la entrada de la tienda y el Señor habló con Moisés. Ahora, este discurso de la nube es omnipresente. Flavio Josefo también habla de la nube en las Antigüedades judías,
cuando nuevamente, en referencia a Moisés, dice que cuando Moisés, incapaz de entrar en la tierra prometida, va al valle de Moab para morir, y la Biblia dice que cuando fue a morir en la tierra de Moab, estaba en perfecta salud, dice Josefo en las Antigüedades Judías, libro 4. Habiendo llegado al monte llamado Abari, que es una colina ubicada frente a Jericó y desde cuya cima ofrece una amplia vista de la tierra de los cananeos, despidió a los ancianos y mientras se concedía a Eleazar y Josué, cuando todavía se retenía con ellos, de repente una nube descendió sobre él y desapareció en un valle. Pero él mismo escribió en los libros que murió por miedo a que, por su virtud, alguien se aventurara a afirmar que volvía a las divinidades. Es decir, incluso aquí la discusión de la nube que se lleva a Moisés está vinculada a la llegada de la divinidad y Moisés sería, como ya hemos dicho otras veces, pero vale la pena repetirlo, un no muerto como Elías, como Enoc, por lo tanto personas que fueron llevadas y coincidentemente la nube sigue aquí. Volvamos a esta discusión que quiero compartir contigo porque es una discusión muy interesante. Cuando hablamos de los caballos Altonitrenti, que mencionamos antes, Altonitrenti es una traducción poética, hermosa y literaria muy apreciable realizada precisamente por Calzecchi Onesti para la edición de Einaudi, pero una vez más no refleja la literalidad del griego porque apsekis deriva de dos términos, upsi, que significa arriba, y eke, que significa ruido, estruendo. Así que estos caballos que son upsekes no son de tono alto, sino que arriba hacen ruido, hacen alboroto, hacen estruendo. Y luego, como hemos visto, incluso cuando llegan, traen consigo una nube. Esta discusión del estruendo, esta discusión del ruido, también está presente en la Biblia y está presente en un pasaje muy interesante de un libro, en el libro de Ezequiel. Estamos en el capítulo 3, versículo 12, donde Ezequiel narrando una de sus experiencias. Deliberadamente digo experiencias, no visiones, porque las de Ezequiel no son visiones oníricas. Él siempre estaba despierto. Ahora, si pensamos en visiones de sueños, debemos considerar que uno de los profetas más importantes de la religión judeocristiana fue alguien que, digamos, podría haber tenido algún problema mental. No lo tuvo. Él veía cosas y tenía experiencias. En uno de estos dice, entonces un espíritu, en hebreo ruach, me levantó y oí detrás de mí el rugido de un gran terremoto, mientras la gloria del Señor, en hebreo el kabod de Yahvé, mientras la gloria del Señor se levantaba de ese lugar. Así, en la traducción de las ediciones de San Pablo y no en la traducción de Mauro Biglino, se escribe que la gloria del Señor se levantó de ese lugar, estaba detrás de Ezequiel. Ezequiel no la ve, pero oye el gran rugido que produce mientras se eleva, exactamente como en el capítulo 22, versículo 35. El llamado caballo, o si prefieres, los motores del carro de Hera, imaginemos de todas formas, pero al menos lo digo. Entonces, estamos en la misma situación. Podríamos tomar esto y decir que el kabod de Yahvé es un upsieke. Hace ruido al subir, hace ruido cuando se eleva. Entonces aquí continúa, entre otras cosas, solo por tu curiosidad y luego lo analizaremos en otras ocasiones. Escuché el estruendo de las alas batiéndose entre sí y al mismo tiempo el rugido de las ruedas y el ruido de un gran estruendo. Es decir, no hay duda, estamos exactamente en la misma situación. Sin embargo, este verso es tan devastador para aquellos que dicen que el kabod de Yahvé es la gloria del Señor, que evidentemente se han intentado varias interpretaciones. Por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén, ese mismo verso se traduce así, Ezequiel 3:12. Entonces un espíritu me levantó y detrás de mí escuché un gran ruido. Y hasta aquí, bendita sea la gloria del Señor, donde Él habita. ¿Qué tiene que ver esto con lo que está escrito en la Biblia? Tiene algo que ver porque este verum, que indica cuando se levanta,
en realidad se lee como si fuera Baruch, que significa bendito, porque estas dos últimas letras, esta última es la Kaf final, pueden ser, y a menudo lo fueron, intercambiadas incluso por error. Sin embargo, todas las indicaciones, incluidas las de la exégesis judía, incluidas las de Emanuel Tov en su texto crítico del hebreo bíblico, claramente dicen que la única lectura posible, la única lógica, la única que tiene sentido, también visto el verbo de movimiento que gobierna esto, es esta. Y ahora también lo vemos en un par de otras situaciones que confirman tanto en la traducción como en las notas lo que te estoy diciendo. Vamos a un portal bíblico, vemos un par de traducciones que confirman lo que leímos antes. Aquí está la nueva traducción al inglés, que es, digamos, una traducción de la Biblia, que también tiene en cuenta los últimos descubrimientos de los manuscritos para mantenerse muy actualizada. Y así ves que aquí claramente hablamos de cuando la gloria del Señor, y luego veremos qué es, se levantó de su lugar. Y aquí en la nota también explica por qué se hace esta elección de interpretación, o en cualquier caso esta elección de palabra, porque dice que en esencia es la única consistente con toda la discusión, porque la otra, aquella que francamente intentaría ocultar el hecho de que la gloria del Señor hace ruido al levantarse del suelo, esta otra interpretación está absolutamente carente de lógica, y también se explica porque, en resumen, las dos letras finales aquí son fácilmente y a menudo intercambiables. Así que en realidad esa es la clave para entender, y se confirma aún más desde esta otra versión de la Biblia, donde nuevamente dice cuando la gloria del Señor ascendió de su lugar. Y por lo tanto aquí encontramos confirmación de lo que hemos leído en la Biblia, de las ediciones de San Pablo, que tiene en cuenta estas enmiendas. Volvamos por un momento ahora a Alcinous. Alcinous, recuerdas que tenía barcos que viajaban, digamos, comandados por el pensamiento. Y esto me trajo a la mente un pasaje de Jonás que todos conocemos. ¿Sabes que cuando Jonás es tragado por el gran pez, normalmente decimos la ballena? En hebreo hay dag, en griego hay ketos, que significa monstruo por encima de todo, monstruo marino. Ketos, de donde provienen los cetáceos, entre otros. Y aquí se dice en el libro de Jonás, en el capítulo 2, el Señor, es decir, Yahvé, dispuso que un gran pez tragara a Jonás, de modo que Jonás permaneció en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches, y luego, al final de los cuales, por otra orden de Yahvé, el pez devuelve a Jonás a la playa. Ahora he anotado algunos comentarios derivados de la literatura judía extrabíblica que son muy interesantes y muy curiosos en el contexto de nuestro pretender. Por ejemplo, Rashi dice que los 2 ojos del pez eran similares a 2 ventanas a través de las cuales Gona observaba y veía todo lo que había en el mar y en las profundidades. Es decir, había 2 ojos del pez. Los ojos del pez tenían vidrio de obsidiana, una piedra translúcida que daba luz al interior. El rabino Meir dice que una perla colgaba en las entrañas del pez y daba luz a Jonás. Jonás se mantuvo cómodamente y el pez lo llevó a dar un paseo por varias cosas, entre las cuales también se acercó, digamos, a esa parte del mar cercana al lugar por donde los judíos habrían cruzado el llamado Mar de Juncos, no el Mar Rojo, para comenzar su éxodo, su salida de Egipto. Entre otras cosas, puedes encontrar estas cosas en el Pirché del rabino Eliezer, que también puedes encontrar en línea, y sin embargo, en el libro que te mostré antes, también está toda la bibliografía relacionada con estos aspectos. Entonces, ¿cómo decir? Incluso los barcos de Alcino, junto con este discurso de Jonás, nos hace pensar en una tecnología de cierto tipo. Por lo tanto, barcos que eran comandados por el pensamiento, o como en este caso, comandados por la divinidad, y que llevan a Jonás a dar un paseo, que también tienen un sistema de iluminación interna y que tienen ojos,
que en términos modernos llamaríamos portillas con vidrio translúcido para que Jonás pueda ver desde el interior hacia el exterior y apreciar toda una serie de cosas relacionadas con el fondo del mar. En resumen, me parece que realmente hay toda una serie de situaciones en las correspondencias bíblicas y otros aspectos que, si se toman de un libro y se colocan en otro o viceversa, esencialmente no requerirían ningún tipo de variación. Así que por el momento los saludo aquí y los veré en el próximo video.